tú me dices. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión del Machete Televisión. Yo soy Lorena Vargas y el día de hoy pues tenemos a un invitado que, bueno, ya había estado invitado anteriormente a este programa, al secretario general del Partido Comunista de los Trabajadores de España, que hace unas semanas llevaron a cabo su segundo congreso en este país. Entonces, bueno, tenemos aquí al camarada Astor García para que nos platique sobre las perspectivas generales en este congreso y también lo que se espera para el siguiente periodo de la lucha de clases. ¿Qué tal, camarada? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas. Hola, Astor. Un gusto tenerte aquí nuevamente. Y bueno, pues primero mencionar que nos parece importante compartir con el público del Machete Televisión cuáles fueron los resultados del Congreso del partido del PCT, sobre todo porque el PCT ha sido, pues digamos, un bastión dentro del movimiento comunista internacional en medida que ha mostrado una claridad desde el marxismo-leninismo. Y bueno, pues de hecho recientemente tuvimos el Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, y uno se da cuenta, pues, ¿no?, hasta qué punto en algunos partidos hay una descomposición en el aspecto ideológico, el abandono del marxismo, podríamos asumir posiciones teóricas del diversionismo, y me parece que, bueno, pues entonces eso da mayor realce al hecho de tener un conjunto de partidos que coincidimos en la Revista Comunista Internacional. Y bueno, pues entonces para saber de qué forma se ha desarrollado su congreso, pues insisto, buenas noches, agradecemos que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues si no tienes problema, iniciaríamos con las preguntas, Astor. De acuerdo, un placer estar aquí. Yo agradezco mucho las palabras que el camarada Ángel acaba de dedicarnos al partido, ¿no? Porque en primer lugar sirven para visualizar que el esfuerzo que realizamos varios partidos a nivel internacional no es un esfuerzo. Lo que elaboramos, lo que hacemos, lo que peleamos, pues tiene interés, genera interés fuera de cada uno de nuestros países, ¿no? Y nos sirve, como creo que ya hemos comentado en anteriores ocasiones, para ir aprendiendo, ¿no?, de las experiencias, ir viendo cómo cada partido afronta los debates esenciales que se dan en su marco de lucha de clases, y por lo tanto es una satisfacción el poder vernos incluidos dentro de ese grupo que mencionas, ¿no? Para nosotros este segundo congreso ha sido un congreso muy importante. Son importantes todos los congresos, ¿verdad? Pero en este caso, para nosotros, ya desde que lo empezamos a concebir, tenía una importancia quizás mayor que otros. Primero porque iba a ser el primer congreso a realizar con la denominación actual del partido, con la denominación de Partido Comunista de los Trabajadores de España, y con eso dando lugar o dando a ver que se ha superado ya definitivamente la crisis, ¿no?, que tuvimos en 2017 y que nos forzó entonces. Aquel congreso en 2017 fue un congreso en el que esencialmente lo que hacíamos era marcar la línea de demarcación entre las posiciones que veíamos que iban apoderándose del PCPE, la sigla con la que funcionábamos anteriormente, y que pues estaba estaba llevando al partido a una situación de incapacidad y dificultad práctica real de intervención en la lucha de clases desde una perspectiva revolucionaria. Por lo tanto, aquel congreso fue un congreso que organizamos en pocos meses y en el que básicamente marcamos, como digo, esa línea, ¿no?, de separación, esa línea de deslinde. En esta ocasión hemos tenido mucho más tiempo para preparar el congreso, y el elemento fundamental o las dos ideas fundamentales que queríamos marcar en el congreso eran, por un lado, teniendo en cuenta que se realizaba en el momento exacto de cumplir la española de la Internacional, era necesario hacer un repaso, ¿no?, de estos 100 años de lucha comunista en España, al igual que estáis haciendo otros partidos en otros países aprovechando los centenarios. Pero sobre todo, lo más importante era el debate y aprobación de un manifiesto programa.
un manifiesto programa que los comunistas españoles llevaban sin tener desde 1974. Por lo tanto, la tarea que nos impusimos con la elaboración de este manifiesto programa era actualizar no solo el análisis, sino también la propuesta estratégica de los comunistas españoles en este siglo XXI, ¿no? Y eso ha hecho que el Congreso, a lo largo de prácticamente más de un año que hemos estado discutiendo, tanto en el Comité Central como en las organizaciones de base, las células y los colectivos de la juventud, pues ha sido un debate muy rico, muy profundo, de mucho interés, y que en pocos días estará ya disponible al público para que pueda empezar la fase siguiente, ¿no?, de discusión, que es el debate con otros partidos y con las masas trabajadoras en España. Bien, camarada. Y pues bueno, ahora que justo has mencionado el manifiesto programa, que bueno, entiendo que es un análisis de los 100 años de lucha comunista en España, de el sistema imperialista pues actual y también de pues el capitalismo en ese país. Bueno, si nos pudieras comentar pues sí, los lineamientos generales acerca de este manifiesto programa y bueno, cómo fue el balance general pues político entre el primer y segundo congreso del PCT. Bueno, el manifiesto programa es un documento extenso, es un documento que, como el nombre mismo indica, ¿no?, trata de conjugar una parte de manifiesto, es decir, de explicación de la situación en la que estamos, y una parte programática, una parte en la que exponemos nuestras propuestas estratégicas, ¿no? Entonces, el documento está elaborado sobre la base de 9 puntos, 9 ejes, empezando por el planteamiento de cuál es la situación en la que nos encontramos después de 100 años de lucha comunista en España, situando un poco la historia, cómo ha ido evolucionando hasta el momento de la fundación del partido y la celebración de este segundo congreso. En segundo lugar, trabajamos también analizamos el carácter de la época en la que vivimos, situando, dando argumentos para situar, ya que es un elemento que parece que a veces está en debate, ¿no?, que vivimos o seguimos viviendo en la época de la transición revolucionaria del capitalismo al socialismo, que eso no ha cambiado independientemente de que sigan existiendo o no los países socialistas que conocimos en el siglo XX. Posteriormente pasamos a hacer un análisis extenso del sistema capitalista contemporáneo y cuáles son, digamos, las principales potencias imperialistas que hoy se encuentran en una situación de pugna interimperialista que supone un grave peligro para la humanidad en su conjunto, para posteriormente pasar a analizar cuál es la situación actual en la que se encuentra el capitalismo español, ¿no? En este sentido, se trata de un documento que casi podríamos considerar clásico desde el punto de vista de unas tesis congresuales, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en esta ocasión hacemos una profundización un poco más a fondo de lo que hacíamos en otros momentos, porque fundamentalmente lo que queremos es reflejar en esa primera fase de análisis que aparece en el documento los elementos que dan base, que dan sostén a la propuesta estratégica del partido, ¿no? Y entonces, en toda la parte que tiene que ver con el capitalismo español, analizamos con detenimiento pues, cuál es la posición de España en la cadena imperialista, cuáles son las relaciones o cómo afectan al país las relaciones de interdependencia desigual y cuáles son las características principales, ¿no?, del sistema de dominación capitalista en España. Posteriormente, situamos, después de haber hecho ese análisis, cuál es la base material que permite hablar hoy de la necesidad de la revolución. El elemento clave de que las condiciones objetivas para la transición revolucionaria al socialismo en España están dadas, dado el desarrollo de las fuerzas productivas, pero que lo que es necesario es el desarrollo del factor subjetivo de la revolución, ¿no? Y entonces sobre eso es sobre lo que trata el siguiente punto, en el que se habla del camino de la revolución socialista en España y donde situamos cuál es la política de alianzas que consideramos necesaria para poder llegar a la crisis revolucionaria. Hablamos de la alianza social necesaria que tiene que
desarrollar la clase obrera con otra serie de sectores sociales, ¿no? Pequeños propietarios, autónomos, trabajadores, autónomos pobres, la juventud, las mujeres trabajadoras, en fin, toda una serie de alianzas que se tienen que desarrollar para que sea posible ese tránsito revolucionario, esa alianza que en condiciones no revolucionarias es una alianza con distintos sectores sociales, en condiciones revolucionarias adopta, ¿no?, el papel de Frente Obrero y Popular revolucionario, ¿no? Finalmente, a lo que dedicamos los dos últimos puntos del documento es a hablar sobre la construcción del socialismo en España, es decir, los elementos esenciales que consideramos que se deben desarrollar, la parte más programática, respecto a una serie de puntos como son la industria, la producción agrícola, ganadera y pesquera, como son las cuestiones de vivienda, educación, sanidad, en fin, todo lo que son los elementos de un programa básico bajo las condiciones del socialismo, y también una pequeña caracterización del poder obrero, de la forma que adopta el poder obrero, que adoptaría el poder obrero en la España socialista, en la República Socialista Española. Nosotros hemos hecho un importante trabajo de elaboración, no había este material. Y esto lo uno con la otra parte de tu pregunta. Nosotros hemos sido capaces de hacer este documento porque a lo largo de todos estos años, desde el Congreso Extraordinario, pero también con anterioridad, se vienen dando unos debates dentro del comunismo español y se vienen dando unos debates dentro de nuestro partido, se vienen dando unos debates, y eso creo que lo saben perfectamente quienes ven el Machete de Televisión, dentro del movimiento comunista internacional, y de todos esos debates nosotros hemos ido empapándonos, hemos ido desarrollando nuestras capacidades de análisis y elaboración para dar este paso que permitía hacer una propuesta completa, ¿no?, de documento que no se quedase, y esto era una cuestión que a nosotros nos venía ya preocupando desde hacía tiempo, ¿no? En los debates congresuales en general en España siempre eran debates de tipo coyuntural, es decir, siempre se hacía un análisis de la situación del imperialismo, un análisis de la situación en el país, un análisis de la situación del partido, pero no se hablaba de las cuestiones estratégicas. Las cuestiones estratégicas se dejaban como por supuesto, se daban por planteadas, cuando realmente no se planteaban, cuando realmente no se concretaba a qué nos referíamos cuando hablábamos de República Socialista Española, a qué nos referíamos cuando hablábamos de la construcción, del poder obrero, de la planificación democrática y centralizada de la economía, en fin, toda una serie de elementos que se mencionaban pero no se desarrollaban. Ahora los hemos desarrollado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que ese es el avance fundamental. La gestión, el informe político de los últimos 4 años es lo que, bueno, pues con un apoyo unánime por parte de los delegados y delegadas al Congreso, expresaba una cosa que creo que es muy importante o que ha caracterizado al trabajo de nuestro partido, ¿no?, que es el hecho de que se situaban los avances, pero también se apuntaban de manera constructiva los fallos, los errores, los elementos de retraso, aquellos aspectos en los que, aunque éramos muy ambiciosos, lamentablemente por distintas circunstancias no hemos podido cumplirlos completamente, ¿no? Y por lo tanto apuntándolos en las tareas, digamos, que quedan pendientes para desarrollar con más rapidez, si es posible, en este nuevo mandato. En ese sentido, siendo cuidadosos, ¿no?, siendo humildes, hemos avanzado mucho a lo largo de estos años, pero también esto nos ha servido para ver cuánto nos queda por avanzar todavía, que es mucho más, ¿no? Y por lo tanto, pues estamos moderadamente satisfactorios con el desarrollo del partido, pero muy, muy, muy comprometidos con desarrollarlo mucho más rápido en el próximo periodo. Bueno, por nuestra parte es importante mencionar que en nuestro próximo congreso, que será el año siguiente, también nos hemos puesto como uno de los puntos que tenemos que abordar, enriquecer nuestro programa. Es decir, tenemos actualmente un programa, recientemente justo Ediciones El Machete hizo una revisión de nuestro programa, pero bueno, la verdad es que también dándole seguimiento al desarrollo de su congreso, del debate,
nos ha parecido importante enriquecer más nuestro programa, ¿no? Justo como has mencionado, es bueno, pues cuestiones básicas de qué implicaría el poder obrero, qué implicaría el socialismo, qué cambiaría para la población el socialismo en México. Entonces yo creo que creemos que en esa parte, bueno, va a ser muy enriquecedor que cuando esté la versión final, bueno, se pueda compartir, los camaradas, nuestros militantes lo puedan leer ese manifiesto programa, sobre todo porque va a enriquecer una experiencia que posteriormente vamos a tener nosotros, ¿no? Que es justo nuestro congreso, y sobre todo pensando que a la hora de poder tener un programa que sea más accesible a las masas, es decir, no solo el aspecto ideológico, ¿no? Que claro, también va incluido, sino de una forma un tanto más sencilla para la parte otra parte de la población es, bueno, pues simplemente ¿qué proponemos los socialistas? Proponemos este México, proponemos esta España, y creo que ese tipo de elementos de verdad va a ser muy enriquecedor, y como han dicho ustedes, bueno, pues una experiencia en la cual cuando estén compartiendo la compartidos hermanos, pues la aprovecharemos mucho. Y bueno, otra pregunta, además del manifiesto programa, ¿hubo algunas otras resoluciones o temas que se aprobaran por parte del Congreso del PCT, camarada? El planteamiento de nuestro congreso, de nuestros debates congresuales, siempre incluye una resolución política, es decir, un documento en el que nosotros situamos las tareas de desarrollo del partido o prioritarias de desarrollo del partido a lo largo del siguiente mandato, ¿no? Ahí nosotros nos hemos fijado 11 tareas fundamentales. 11 tareas fundamentales que tienen que ver o que, digamos, servirán para organizar todo el trabajo del partido y fundamentalmente tienen que ver con el desarrollo y la multiplicación de la lucha ideológica y con la capacidad mayor de intervención del partido en ámbitos que consideramos esenciales o en esferas que consideramos esenciales, como el ámbito o el mundo de la mujer trabajadora, empezar a trabajar hacia la clase obrera inmigrante, el tener un trabajo más desarrollado y más unificado con respecto a las organizaciones sindicales, también estar presentes en los lugares donde la clase obrera vive y trabaja con el desarrollo, la continuación de lo que en el anterior congreso denominábamos el giro obrero, la presencia del partido en los centros de trabajo. Bueno, y una serie de elementos más que tienen que ver también con el trabajo internacional y con lo que denominamos la bolchevización del partido. Si en la fase anterior fue una fase que en la parte interna, en la parte, digamos, relacionada con el partido, era de estabilización, es decir, de resolución de aquella situación tan anómala que existió cuando había dos partidos que utilizábamos el mismo nombre y que generaba muchísimos problemas. Bueno, eso finalmente lo resolvimos en 2019, es decir, lo resolvimos año y medio después del Congreso, después vino la pandemia, vino el confinamiento, vinieron toda una serie de situaciones que hicieron que el partido no pudiese desplegar todas sus capacidades, pero sí se estabilizó, a pesar de lo que muchos querían y anunciaban, que era que nos íbamos a disolver como un azucarillo a los pocos meses de empezar a funcionar. El partido está fortalecido, el partido se ha estabilizado y ahora el partido tiene que profundizar en la bolchevización, ser más profesional, ser más capaz, tener una mayor unidad, fortalecer y desarrollar el centralismo democrático, fortalecer y desarrollar los mecanismos de debate y elaboración interna, en fin, toda una serie de cuestiones que no me extiendo, pero que ahí están reflejadas en la resolución política. Y por otra parte, el Congreso aprobó 7 resoluciones, digamos, específicas que tienen que ver con, pues, la solidaridad con Cuba, la solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela, la solidaridad con la República Árabe Saharaui Democrática y el Frente Polisario, el trabajo del partido hacia los trabajadores españoles que están emigrados, también una resolución genérica sobre la situación actual de la carestía de la vida, del empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras, y también un par de resoluciones de mayor calado, una que tiene que ver con los 100 años precisamente de historia, y por otra parte una muy importante vinculada a la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid en junio de 2022, ¿no? En la que anunciamos y ponemos ya en marcha el trabajo del partido hacia digamos, la confrontación con esa cumbre organizada por el gobierno de coalición socialdemócrata y que para nosotros es un punto de inflexión, ¿no? Esos son los elementos, digamos, en los documentos, las resoluciones que se han ido aprobando. Si bien es cierto
y perdonadme que me extienda un poco, pero Adelante. tengo que mencionarlo. Si bien es cierto que en una parte del entorno del partido y una parte seguramente de aquellos que siguen las elaboraciones y los debates de nuestro partido, había una percepción de que el partido iba a abordar la cuestión de la cuestión nacional en España, ¿no? Un elemento que viene durante bueno, pues muchos años siendo debatido prácticamente en todos los congresos y en todas las reuniones, se hacen conferencias específicas y en definitiva pues genera mucho debate, ¿no? Nosotros quisimos abordar de verdad esta cuestión porque si bien en el Congreso Extraordinario habíamos hecho algunos avances de clarificación, todavía era necesario pues, avanzar un poco más, profundizar un poco más, situar, ¿no? cuál es la realidad en la que nos encontramos y cuál es la propuesta que realizamos, ¿no? Nosotros, como reflejábamos en el Congreso anterior, nosotros la propuesta estratégica que tenemos es la de una República Socialista Española organizada sobre la base del centralismo democrático y organizada sobre la base o sobre el ámbito territorial de lo que hoy es España. ¿En qué hemos profundizado en este mandato, en este congreso? Pues hemos clarificado algunas cuestiones sobre la aplicabilidad o no del principio leninista del derecho de autodeterminación en la España actual. Para concluir que el PCTE no promueve en ningún momento ni la escisión política ni organizativa de la clase obrera de lo que actualmente conocemos como España, y que el Partido Comunista de los Trabajadores de España hace bandera de la lucha contra todo nacionalismo como ideología burguesa que pretende ayudar a subordinar la lucha de la clase obrera y de los sectores aliados de la clase obrera a los intereses de secciones de la burguesía. Esto supone que nosotros eliminamos de nuestro manifiesto programa la defensa del derecho de autodeterminación para España, es decir, para ningún territorio de los que actualmente conforman España. Entendemos que desde el punto de vista materialista, desde el punto de vista marxista, se configuró en España en el siglo XIX una nación que digamos, cumpliendo los requisitos, digamos, los autores marxistas, fundamentalmente Stalin, establecieron para definir lo que es una nación, no utilizando otras definiciones, argumentos, tesis. En fin, nosotros nos basamos en las características que estableció Stalin, y sobre esa base lo que nosotros entendemos es que en España sí se produjo la creación de una nación y que existían, no obstante, por el propio proceso histórico de desarrollo que se dio en la península ibérica, existían una serie de territorios en los que estuvieron a punto de conformarse naciones. Se cumplían y se llegaron a cumplir varios de los requisitos establecidos por Stalin, pero eso no llegó a cristalizar en la conformación existen todavía algunos remanentes, algunas características específicas en algunos territorios, podemos pensar en Cataluña, podemos pensar en Euskadi, podemos pensar en Galicia, donde es necesario tener en cuenta esas situaciones para que la táctica del partido pueda desarrollarse de la manera más adecuada, partiendo de una base que nosotros no renunciamos ni renunciaremos jamás, que es el hecho de que nosotros entendemos de que la lucha revolucionaria en España debe darse bajo los criterios de unidad, es decir, bajo los criterios de la unidad de todos los trabajadores y de las trabajadoras de España frente a las secciones de la burguesía que tengan ejercer, ¿no? Y que en algunos territorios, por la configuración autonómica del Estado español, pues tienen un papel, digamos, más importante unas secciones de la burguesía que otras, pero que lo que las une a todas ellas es la voluntad de mantener la explotación de la clase trabajadora, de la clase obrera en nuestro país, ¿no? Independientemente de la lengua que hable, de la procedencia que tengo, del sentimiento nacional que tenga, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros
creemos que hemos empezado a superar un viejo debate que en ningún momento se demostró como capaz de unificar a las distintas secciones de la clase obrera en España y de establecer un frente mucho más sólido, ¿no? Y capaz de derrocar a la burguesía, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues el documento en España recibiremos pues muchos comentarios negativos por el hecho de haber dado este paso, pero consideramos que después del análisis que hemos estado realizando es la conclusión a la que llegamos y la que pensamos que va a ayudar. Otra cosa es que evidentemente ese planteamiento es un planteamiento que debe completarse con esa lucha frontal contra el nacionalismo y fundamentalmente contra el nacionalismo español, que es particularmente violento, agresivo y al que es necesario poner coto inmediatamente. Bien, y bueno, en este sentido, acerca del fortalecimiento del partido y el desarrollo del programa del mismo, ¿cuáles serían las perspectivas para el PCTE tras este segundo congreso? Bueno, nosotros ahora, digamos que inmediatamente después del Congreso estamos incorporando todos los elementos finales de debate, estamos terminando de completar la redacción final. Como os decía antes, estará pues, en unos días ya circulando. Nosotros tenemos claro que ese manifiesto, que ese programa, es un programa que no se aprueba solo para 4. Como decía antes el camarada Ángel, habrá que ir enriqueciendo, habrá que ir completando, habrá que ir cambiando según se vaya desarrollando la lucha de clases, la capacidad del partido, la de elaboración. Pero ahora tenemos una situación particularmente grave en España, ¿no? ¿Cuál es la ventaja con la que nosotros contamos ahora? Con que la que da el hecho de que los planteamientos tácticos, las consignas, los elementos con los que tratamos de movilizar a la clase obrera y al pueblo son mucho más fáciles de vincular a los elementos estratégicos, porque tenemos claros los elementos estratégicos, porque sabemos a dónde queremos ir. Y por lo tanto, cuando el partido, por ejemplo, en los últimos meses, ha estado organizando y llamando a la movilización contra la carestía de la vida, contra la subida de los precios de los suministros básicos como la luz, lo ha hecho con una serie de planteamientos, con una serie de consignas que vinculan la lucha contemporánea actual frente a una medida muy concreta, que es la subida escalofriante del precio de la luz, a una sociedad en la que precisamente por el hecho de haber terminado con el poder burgués y haber comenzado a construir el poder obrero, no habrá ningún trabajador, ninguna trabajadora, ninguna familia que se vea condenada a pasar frío o a no poder encender la luz en su casa, como está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Y vinculamos nuestra lucha actual a nuestros objetivos estratégicos, ¿no? Esto que ilustro con esta situación que se está dando ahora por el tema de la luz, va a verse en todo el resto de elementos de lucha política, de lucha político-ideológica que se van a dar en España. El partido, en ese sentido, después de, ya os digo, más de un año de discusión, creo que tiene interiorizada esa idea, ¿no? Y creo que eso va a permitir que la intervención en las luchas que se van a ir desarrollando en los próximos tiempos se haga de una manera, si me permitís, más científica, de una manera más planificada, diciendo lo que queremos decir y estableciendo consignas que permitan organizar a la clase y al pueblo en una perspectiva revolucionaria, aunque sea frente a una lucha económica inmediata, ¿no? Y creo que eso es lo que veníamos apuntando antes del Congreso, pero necesitábamos clarificar. Y creo que es lo que precisamente evita, ¿no?, que el partido en un momento determinado pues, pueda dejarse llevar
por una lucha popular u obrera que pueda estar en un momento determinado, pero que no tenga una orientación clara, ¿no? Bueno, pues el partido puede intervenir ahí tratando de imprimirle esa orientación, ¿no? Esa orientación que siempre es revolucionaria. Y por lo tanto, pues en ese sentido estamos mucho más armados ahora. Las perspectivas son muy positivas, insisto, si al mismo tiempo somos capaces de poner límite a todas esas dificultades que en el trabajo interno pues venimos heredando desde hace muchos años y que no son exclusivas de nuestro partido, pero que tenemos bien identificadas y que consideramos que estamos en condiciones de superar. De acuerdo, bueno, Astor, pues de hecho la siguiente pregunta tenía que ver con las perspectivas que tiene el PCTE tras el Congreso. Hablamos de perspectivas en cuanto a desarrollo organizativo, perspectivas en cuanto a intervención en el movimiento vivo de la clase obrera. Bueno, creo que ya nos has dado algunos elementos de esto. Si pudieras ampliarlo sería importante, sobre todo para que pudiéramos explicar a los camaradas que ven el programa que un Congreso en realidad implica, podríamos, un punto donde el partido tiene que justo, ¿no?, mejorar y cualificarse, no solo en la cuestión ideológica, sino que eso se tiene que reflejar en la cuestión organizativa y en la cuestión práctica. Y bueno, pues dado que han estado mencionando, por ejemplo, este debate respecto a la cuestión de las nacionalidades y demás, es decir, hay una serie de debates que imagino van a potenciar el cómo desarrollar el trabajo político entre la clase obrera. Entonces, si pudieras ampliar un poco más sobre las perspectivas de desarrollo del trabajo del PCT, bueno, sería eso. Claro, claro. Vamos a ver, nosotros, en principio, a pesar de que hayamos estado discutiendo durante mucho tiempo y que todavía estemos afinando el documento final, nosotros realizamos el Congreso en un momento en el que hay una agudización de la lucha de clases en España, ¿no? Y en el que además estamos en un contexto internacional que nosotros analizamos como sumamente peligroso en esta coyuntura. Esto ya determina los próximos meses, determina el futuro inmediato de trabajo del partido. En primer lugar, desarrollando un trabajo metódico, sistemático y muy bien orientado frente a lo que os decía de la carestía de la vida, la subida de precios y la situación de empeoramiento generalizado de las condiciones de vida y de trabajo de la clase, ¿no? A esto hay que añadirle el hecho de que a raíz de la crisis en la que estamos, la Unión Europea ha adjudicado a España una serie de fondos que vienen con una serie de condiciones que, como siempre, son perjudiciales en grado bastante alto para la mayoría trabajadora y, por lo tanto, tenemos que hacer frente a las medidas que el gobierno de coalición, medidas comprometidas con la Unión Europea, medidas comprometidas con en que se han puesto de acuerdo los ladrones españoles con los ladrones del resto de Europa, ¿no? Y que se van a concretar, se están concretando ya en medidas que atacan el sistema de pensiones, en medidas que atacan las condiciones de trabajo, se va a imponer una nueva reforma laboral, en fin, hay toda una serie de elementos ahí que nos tienen ya, digamos, trabajando a pleno rendimiento. Como os decía antes, está la cuestión de la cumbre de la OTAN. Hay una oportunidad en este momento muy grande para que el partido pueda desarrollar el trabajo contra la guerra imperialista, contra los imperialistas, contra la presencia de bases militares extranjeras en España y contra la participación de España en las guerras imperialistas, en las aventuras imperialistas en otros países, ¿no? Por lo tanto, esos son los elementos que a nivel político, digamos, determinan el momento actual. Para poder trabajar de forma adecuada, ¿qué partido necesitamos? Y esta es la otra reflexión que se ha hecho durante el Congreso. Necesitamos un partido que conscientemente entienda por qué nos organizamos y para qué nos organizamos sobre la base del centralismo democrático. Que no perciba una célula Euskadi, que no perciba
que todo lo que se deriva o todo lo que baja del Comité Central son cuestiones que simplemente tiene que ejecutar sin ningún tipo de discusión al respecto, pero que entienda que la discusión al respecto tiene sus momentos y que hay otros momentos en los que el partido tiene que actuar de forma cuanto más unida y unificada, mejor, porque la capacidad que tiene el enemigo de clase, la capacidad que tiene la burguesía para influir y penetrar en los partidos comunistas, conocemos históricamente que es grande y que para ello la única herramienta, la única arma que tiene el partido para defenderse adecuadamente es el hecho de que cuando hay época de debate se debate, pero cuando se toma la decisión hay que intervenir de manera totalmente unificada. ¿Esto qué significa? Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso de, digamos, en la clarificación que hemos hecho con la cuestión nacional, pues es cierto que va a generar seguramente algunas incomprensiones iniciales dentro de esos territorios, como el que mencionaba antes, pero las células de nuestro partido están preparadas para hacer una explicación paciente, pausada, profunda, sobre por qué el planteamiento que nosotros hacemos y el por qué este planteamiento que nosotros hacemos no supone exigirle a nadie lengua que habla o que deje de considerar que su nacionalidad, la que considere que tiene o a qué pueblo pertenece. Nosotros no entramos ahí. Nosotros no vamos a entrar en esa cuestión, a pedirle a nadie que se autoidentifique o que renuncie a sus elementos culturales, históricos, etcétera, etcétera. Nosotros lo que vamos a plantearle es que para defender su lengua, para defender su cultura, la única vía que cabe es la construcción socialista en España. Porque si no, como se está demostrando día a día, año tras año, al final, ¿qué ocurre? Que el capitalismo es un modo de producción que todo lo mercantiliza y lo que no mercantiliza lo devora y lo destruye. Y por lo tanto, todo aquello, o sea, quien hoy pone, por decirlo en un ejemplo inmediato, quien hoy pone en peligro la supervivencia de la lengua vasca o de la lengua gallega, no es la lengua española, es Netflix, es Amazon, digamos, es la preponderancia del inglés o de otra serie de idiomas, ¿no? Que nos quieren, digamos, que nos quieren convencer de que son esenciales para poder tener un futuro en este mundo capitalista globalizado, si queréis, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es un planteamiento de defensa de la riqueza cultural, de la riqueza histórica de España, entendiendo que la única forma de conseguir su verdadera protección es mediante el derrocamiento del poder capitalista en España y la construcción de la República Socialista Española, cosa que solo se puede conseguir con la unidad de los trabajadores de todos los territorios, ¿no? Y por lo tanto, pues, claro, este congreso ha dado para debates de mucha profundidad y las perspectivas con las que salimos son buenas. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que este debate era un debate importante, es un debate que tiene una carga de subjetividad alta, es un debate que nunca se da bien cuando se da públicamente, porque rápidamente hay alguien que acusa al otro del nacionalista y entonces ya se ha estropeado el debate, no hay forma de razonar. Nosotros creemos que tenemos una elaboración sólida, que tenemos una posibilidad de explicación que no va a ser inmediata, no vamos a aclarar todas las dudas que puedan surgir en un mes, eso lo sabemos, pero pensamos que será la práctica, el trabajo del partido en el día a día, lo que permita ver que, digamos, los análisis que hemos hecho pues, son los correctos y los más adecuados para el momento actual en el que vivimos, en el que, camaradas, yo abiertamente lo digo, estamos en una situación en España en la que el crecimiento del nacionalismo español y periférico es sumamente preocupante, tan preocupante que estamos viendo episodios de confrontación de distintos territorios y de los trabajadores de distintos territorios que no habíamos conocido en muchos años. Y ante esta situación, lo que es necesario clarificar es que el partido lucha contra el nacionalismo, porque el nacionalismo nosotros lo entendemos como una ideología que no es liberadora ya, es una ideología burguesa que ahora mismo solamente
está destinada a la subordinación de la clase a esos intereses de otros sectores, ¿no? Que se pelean entre sí, pero como decía antes, se unifican en su necesidad de mantener la explotación de la clase. En definitiva, una situación compleja en la que el partido pues, va a tener que pelear en muchos frentes y en la que yo creo que después del Congreso la clave está en que se ha debatido mucho, se ha debatido bien y creo que salimos con una interiorización buena de las elaboraciones y por lo tanto con una mayor facilidad para explicarlas y con una mayor facilidad para hacer frente a las manipulaciones que sin duda se va a querer hacer de la posición del partido, tanto en la cuestión nacional como en muchas otras cosas, porque también nos metemos a analizar la situación del agro, nos metemos digamos, a plantear una propuesta que no tiene que ver con la propuesta histórica que se ha hecho por parte de los comunistas españoles, porque entendemos que no es la que corresponde a este momento actual, porque entendemos que un elemento que es muy negativo para la lucha de los comunistas es el seguir repitiendo consignas elaboradas en otro momento histórico sin detenerse a pensar si esas consignas, si esa realidad a la que respondían esas consignas se sigue dando o no. Y en ese sentido, pues hay cosas que son diferentes en la España actual que en la España de 1931, ¿no? Y por lo tanto era el momento de darle un repaso a estas cuestiones y de actualizar y poner, hacer contemporáneas las propuestas del partido, ¿no? Como os decía, son muchos elementos, muchos aspectos los que hemos abordado y un gran debate detrás, un periodo de elaboración profundo detrás y, como os decía, creo que una interiorización buena por parte de la militancia de partido y juventud. Bien, camarada. Y bueno, ya para comenzar a cerrar un poco pues esta entrevista, ya nos has comentado un poco acerca de los objetivos y perspectivas generales del Partido Comunista de los Trabajadores de España. Y bueno, también mencionado algunos elementos justo a los que se va a enfrentar el partido en el próximo periodo. Ahora sería justo profundizar en esos elementos, ¿no? En la perspectiva que tiene el partido en torno a la lucha de clases durante el siguiente periodo tras este Congreso. Pues la lucha de clases, como os decía, está en una fase de agudización, porque a partir del confinamiento, a partir del estallido de la crisis, la coalición socialdemócrata gobernante en España adoptó, como otros gobernantes en otros países, independientemente de que fueran socialdemócratas o no, adoptó una serie de medidas dirigidas fundamentalmente a garantizar la supervivencia y la rentabilidad de los monopolios, pero de una manera un tanto diferente a como lo habían hecho en la crisis anterior. Es decir, en lugar de imponer recortes masivos en hechos sociales, lo que han hecho es darle una vuelta y, como ya comentábamos en otra reunión en el Machete, ¿no? en otra entrevista, desarrollar mecanismos como el de los expedientes de regulación de empleo, ¿no? Que siguen beneficiando a los capitalistas, pero no suponen el despido masivo de los trabajadores. Suponen que el Estado asume los costes de esos trabajadores, pero no los despide la empresa, ¿no? Y por lo tanto, si la situación económica cambiase, esos trabajadores, digamos que no tienen que ser contratados de nuevo, sino que mantenían su empleo, ¿no? Bien, esto es, digamos, en lo que hay mucho. Como digo, esto es una medida que se ha adoptado en prácticamente todos los países capitalistas, por lo menos los países europeos en todos. ¿Y cuál es la realidad? Que lo que se está visualizando es que todas estas medidas no responden exclusivamente a una forma de entender cómo se gestiona una crisis capitalista, digamos a la manera keynesiana, si queréis, sino que lo que están demostrando es un cambio más profundo. La voluntad de desarrollar
una nueva relación entre capitalistas y trabajadores en el sentido de una mayor flexibilidad en beneficio de los capitalistas, en lo que nosotros hemos denominado generalización del trabajo a demanda. El hecho de que la empresa pueda contar con el trabajador en los momentos en los que le interese y no mantener una relación contractual pues de eso, de un tiempo determinado en los que en algunos momentos habrá más trabajo, en otros momentos habrá menos. No, digamos, la necesidad de los capitalistas de maximizar sus ganancias, de darle la mayor rentabilidad posible al capital, hace que estén presionando para conseguir que la relación con el trabajador sea en aquellos momentos en los que sea necesario, exclusivamente, y el resto del tiempo, pues que sea, digamos, que tenga una protección social mínima que le aporte el Estado, ¿no? Eso es lo que la Unión Flexiguridad. Es decir, es el hecho de tú tienes una seguridad de que la empresa en algún momento te va a contratar, pero al mismo tiempo puede ser una temporada muchos días, otra temporada pocos días, en función de la producción. Es encadenar aún más al trabajador a la producción, ¿no? Bien, las medidas que se están aplicando ahora con la excusa de la crisis van en esa línea. Y lamentablemente, debido a la participación de las cúpulas dirigentes de los principales sindicatos en la implementación de esas medidas, su aceptación de esas medidas y su participación en su aplicación, hace que haya habido hasta ahora muy poca contestación. Como positivas, se han vendido como positivas. Bien, empieza a resquebrajarse esa imagen. Empieza a verse que las propuestas y las promesas del gobierno socialdemócrata no se pueden cumplir y empiezan a salir las luchas, empieza a verse que independientemente de que una crisis capitalista o el capitalismo lo gestione el ala socialdemócrata o el ala liberal, quien paga es la clase obrera. Y eso es una importante enseñanza para nuestra clase, ¿no? Porque veníamos de un periodo anterior con gobiernos del Partido Popular en los que, bueno, pues parecía que todo el mundo estaba unido contra y se vendió la idea de que la socialdemocracia lo haría distinto. Bueno, no lo han hecho distinto siempre y cuando miremos más allá de la propaganda, ¿no? Miremos más allá de los anuncios que diariamente hacen de qué bien lo estamos haciendo y cómo estamos protegiendo a los trabajadores, ¿no? Hasta el punto ridículo de que hace unos meses llegaron a decir los miembros del gobierno que se habían paralizado los desahucios en España, ¿no? Una noticia, un periódico decía en una cara, el gobierno ha paralizado los desahucios, y la cara siguiente decía 5 desahucios en Barcelona, 3 en Madrid, 45 en Sevilla, ¿no? Es una política de propaganda que la gente está viendo ya que no tiene mucho detrás, pero que lamentablemente está costando, o hasta ahora estaba costando movilizar a la clase. Se seguía movilizando en las luchas en las empresas, por las condiciones inmediatas, en los barrios, pero hace falta darle un componente más político, más general a esa lucha, ¿no? Y eso empieza a surgir. No digo que ese componente más general sea un componente revolucionario todavía. La hegemonía del reformismo y del oportunismo es todavía amplia, pero sí al menos que ya no se mira solo a lo que está pasando en mi empresa, en mi ciudad, sino que empieza a haber ya, ¿no? una visión más general que permite a los comunistas empezar a concatenar las diferentes situaciones, las diferentes luchas, con una propuesta general superadora del capitalismo, ¿no? Y entonces esa es la parte que tanto en las condiciones de vida, el tema de la luz, el tema de los convenios colectivos, el tema de los recortes y de las dificultades que hay en el sistema sanitario, en el sistema educativo, los problemas que está habiendo también con el mantenimiento de los desahucios, con, en fin, toda una serie de circunstancias que afectan a la vida del pueblo, las colas del hambre que sigue habiendo y que no han desaparecido, la carestía de los productos básicos, la cuestión de la militarización, los problemas que genera la presencia de España en la OTAN y la UE, en fin, toda una serie de elementos
que a nosotros nos permiten hacer una intervención y sobre los que vamos a estar actuando decididamente todos estos meses que quedan, ¿no? Pues si no tienes algún otro comentario, cámara, pues terminaríamos aquí la entrevista. Si quieres alguna reflexión general o si no, bueno, pues creo que aquí terminaríamos y bueno, agradecer tu tiempo, agradecer que pudieses acompañarnos esta noche. Una cosa, si me permitís, Adelante. una cosa que nos gusta decir siempre y que cada vez que tenemos un micrófono delante aprovechamos para decir y que creo que es útil aquí, en México y en cualquier país, ¿no? Que es el hecho de que el partido hace mucha insistencia en todas las luchas en las que participa en la necesidad de que la clase obrera debe confiar exclusivamente en sus propias fuerzas. No debe confiar ni en partidos políticos burgueses o capitalistas que prometen solucionar los problemas de la clase obrera sin contar con la clase obrera y sin poner en duda ninguna de las causas que generan los problemas de la clase obrera, ni los sindicatos que existen únicamente para justificar el pacto social, ni de ninguna otra fuerza de tipo nacionalista, chauvinista o reaccionario, por mucho que diga hablar en nombre de los trabajadores. Debe confiar en su fuerza, en su propia fuerza, en su propia organización y debe fortalecer la herramienta superior de organización de la clase que es el Partido Comunista. Por lo tanto, nosotros insistimos siempre en que sin organización y sin perspectiva revolucionaria, ninguna de las victorias que se consigan ahora va a ser permanente. Y por lo tanto, por eso es necesario que siempre en cada lucha nos esforcemos por vincular lo que está sufriendo y pasando hoy la clase con la salida revolucionaria y con cómo será la situación cuando nos encontremos en la construcción. Y por mucho que sea largo o parezca que decimos muchas cosas, cuando se explica, la clase lo entiende. Y su propia experiencia es el mejor camino para ver esta realidad que nosotros como comunistas tenemos analizada y expresamos continuamente. Agradeceros enormemente la posibilidad de haber explicado estas cuestiones esenciales de nuestro congreso y, como ya sabéis, pues estamos a vuestra disposición para cualquier otra duda o comentario o entrevista sobre cualquier elemento de actualidad en España. Bueno, de una vez aprovecho para expresarlo, aprovechando que estamos ya con parte del equipo de El Machete. El siguiente año vamos a sacar la siguiente serie de la colección de vidas consagradas a la lucha. En algún momento habíamos platicado con ustedes, entonces, bueno, solo para reiterar, nos entregarían una biografía, más o menos unas 25 cuartillas, y bueno, pues yo creo que en última instancia decidimos dejarlo a su consideración, que elijan qué personaje, sobre qué personaje sería, considerando que posteriormente habrá una colección dedicada específicamente a mujeres comunistas, pero bueno, para esta, pues reiterar, ¿no? ¿Qué personaje nos enviarían la biografía? Y lo digo, lo podemos anunciar como parte del trabajo posterior que tendremos en el trabajo de imprimir folletería. Sí, efectivamente nosotros estamos trabajando ya ese material que nos comprometimos hace tiempo. Teníamos una idea inicial que era referirnos a no uno, sino dos grandes figuras del comunismo en España, que eran José Díaz y, por otra parte, Dolores Ibárruri, ¿no? La pasionaria. Pero en esta línea que comentas del hecho de que en una segunda tanda seguramente podamos hacer un trabajo más profundo sobre las mujeres comunistas, esencialmente lo estamos orientando hacia la figura de José Díaz, que es una figura esencial dentro del comunismo español, y sobre el que nosotros, al hilo de las acciones que hemos ido haciendo para la preparación de nuestra historia, de los materiales de nuestra historia y del manifiesto programa, creemos que, bueno, podemos aportar una serie de elementos de interés
no tanto sobre la figura en sí, sino sobre el contexto en el que se dio el periodo en el que José Díaz tuvo las máximas responsabilidades en el partido, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues todavía queda por darle los últimos retoques, pero queremos hablar de Pepe Díaz y queremos también, y esto quiero aprovechar para decirlo, ¿no? Queremos hablar de la Pasionaria, porque Claro. sabemos, hemos visto, ¿no? Y comprobamos, incluso aquí también, cómo... pero nosotros estamos empeñados en hacer valer la aproximación científica a las figuras históricas. Y nosotros, sabiendo el papel que durante una etapa de su vida jugó Dolores Ibárruri, que no combatió, no quiso combatir o se convenció de la bondad de la política y de las posiciones eurocomunistas, también es cierto que en otra etapa de su vida Dolores Ibárruri jugó un papel insustituible en el comunismo español. Y un papel que no era un papel de subordinación de las posiciones del partido a otras cuestiones, sino que tuvo un papel fundamental en el desarrollo del Partido Comunista en nuestro país. Y por lo tanto, creemos que para ser lo más científicos posible, lo más exactos históricas, no podemos quedarnos solo con una parte de su vida, sino que debemos analizar la vida en su conjunto, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos muchas ganas de entrarle a ese documento, de hacer ese documento con la excusa del trabajo para el machete. Vamos a aprovechar para profundizar más en esa figura y para tratar de dar una visión políticamente científica, ¿no? de esta figura. Bien, camarada, pues agradecemos esta contribución que nos haces y bueno, nuevamente agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en el Machete Televisión. Y bueno, si ya no hay otra cosa que agregar, pues con esto terminaríamos el programa del día de hoy. Y bueno, a la gente que nos ve, pues nos recordamos que nos vemos los jueves a las 8 de la noche en el canal de YouTube del Partido Comunista de México y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos vemos, Astor, gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Aquí está para la grabación. Sí.